Muy buenos días, queridos hermanos. Un gusto verlos este fin de semana, para algunos extra largo. Para algunos, fin de semana largo, pero un fin de semana muy especial para nosotros. Fecha calendario icónica para el mundo cristiano. Y bueno, obviamente tenemos que estar siempre con nuestro corazón dispuesto a... Si bien es una fecha de calendario, es un momento propicio, siento yo, para reflexionar en forma especial, ¿no es cierto? Así que tenemos que estar predispuestos a eso. Queridos hermanos, somos poquitos hoy día, se nota que aprovechamos algunos el fin de semana largo. Pongámonos de pie, vamos a tener un momento de oración y posteriormente vamos a entonar el himno número 63. Tengamos un momento de oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te damos gracias también porque estamos también en un momento especial, Señor. Como pueblo tuyo, Señor, como miembros de esta iglesia, como iglesia, Señor. Es una fecha, Señor, que a nosotros nos llama a la reflexión, Señor. Recordamos de manera muy especial el paso suyo por este mundo, Señor, por todo lo que hiciste por nosotros, por limpiar nuestros pecados, Señor. Y por qué no decirlo, Señor, por ese sacrificio vivo, Señor, que hoy día nos permite abrir nuestros corazones, Señor, y decir que somos salvos. Señor, bendice este culto, Señor, al predicador, a nuestro pastor, Señor, a cada uno de nosotros, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, y lo más importante, Señor, que nuestros corazones estén alegres, Señor, y dichosos, predispuestos, Señor, a estar en comunión contigo. Te damos gracias por todo esto, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Mantengámonos de pie y entonemos el himno número 63. Al Cristo vivo sirvo y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonar, eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar.
ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Pueden tomar asiento, hermano. Pastor. Feliz domingo de resurrección a todos mis hermanos. Es un día que nos llena de alegría, nos llena de gozo porque ratifica que hay esperanza, una esperanza eterna. Y además, la esperanza de nuestra propia resurrección. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:14. Hay una esperanza maravillosa. Sé que, y es ratificada, confirmada con la resurrección que hoy día celebramos. Qué lindo momento, qué especial. Doy una cordial bienvenida a cada uno de los presentes, a mi hermano José, que no lo veía en el culto hace tanto tiempo. Qué lindo ver a Lucy y a José nuevamente con nosotros, y ojalá que ahora sea continuo. Qué lindo. Como decía mi hermano, hay muchas sillas vacías porque hay varios hermanos, por lo menos yo sé de 6 o 7 que están fuera de Santiago hoy día. Pero qué lindo verles aquí. Veo que Karin se ha reincorporado también. Sí, sé que estaba afuera porque estaba en cambio de casa y así, pero bonito verles a todos los presentes. Queridos hermanos, no voy a extender en nuestras actividades habituales porque las conocemos todos, solamente algunas que van cambiando de fecha, como la reunión de los jóvenes, que esta vez es el 15 de abril a las 17 horas. Y las damas menores el sábado 22 de abril tienen fecha fijada para reunirse. Quiero contarles también a mis hermanos informarles que el 15 de abril, también el sábado, pero en la mañana, a las 10 de la mañana, una comisión especial formada por los pastores de la Iglesia Bíblica va a examinar en este mismo lugar, en este salón, al hermano Juan Pablo Espinosa Vega, que es miembro de la Iglesia Bíblica de Los Prados, quien se encuentra optando al cargo de pastor de dicha congregación. Y este es el examen previo para que la iglesia misma lo nombre pastor o lo ordene como pastor. Se requiere este examen previo. Y él seguiría funcionando paralelamente y con las mismas atribuciones que el hermano Alfonso Orellana en la iglesia de Los Prados. Pero se requiere este requisito previo. Recordemos que nuestra iglesia es también la sede de la corporación, por esa razón algunas actividades oficiales se realizan en este lugar. Si usted desea asistir, puede hacerlo, el examen es abierto. Por favor, le voy a pedir que se inscriba con el hermano Rolando Leiva, con su nombre. El hermano Rolando va a estar aquí también, el hermano Gamaliel también va a estar. Y voy a rogar a un par de personas más que también, si pueden estar, especialmente, pero si hay alguien que voluntariamente quiere estar, por favor, es libre la asistencia. No choca con los jóvenes porque se supone que tipo 12 ya estaremos terminando con esta actividad y los jóvenes podrán realizar en la tarde a las 17 horas su reunión sin problema alguno. Si es que era aquí, a lo mejor la tenía citada en otra parte. ¿Es aquí? ¿La reunión de los jóvenes? Ah, bien. Muy bien, hermano querido. Hoy día la librería no estaría atendiendo, la hermana Verónica está también fuera. ¡Oh, llegó, volvió! Es que había anunciado que no iba a estar. Bien, hermana Verónica, bien, bienvenida. Así que sí funciona la librería, ahí están a disposición libros, Biblias, diferentes material muy útil para el estudio, para el crecimiento individual. Muy bien, queridos hermanos, yo les voy a ahora decir a nuestros niños que pueden con sus profesores o profesoras en esta oportunidad ir a su clase. No sé cuántos niños tenemos hoy día, pero sí, ay, siempre hay niños, qué lindo.
nuestra hermana Madalina. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, voy a pedirle a nuestro hermano Ignacio que nos eleve como iglesia al trono de la gracia para pedir al Señor, para agradecer al Señor, para honrarle, alabarle, glorificarle. Hermano Ignacio, por favor. Gracias, pastor. Hola, nuevamente. No. Hay mucho que agradecer. Es increíble. Venimos acá, fin de semana largo, hablábamos con el pastor en la mañana, sillas vacías, pero nos damos cuenta que la iglesia sigue funcionando. Siguen los niños, tenemos nuestros ministerios, o sea, es un engranaje perfecto. Yo creo que tenemos que dar gracias también por eso, y obviamente también tenemos que pedirle al Señor por todo, la verdad, por el funcionamiento, por nuestras vidas, etc. Vamos a tener un momento de oración, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Señor, primeramente, como decía nuestro pastor, agradecer, Señor, un domingo de resurrección, Señor. ¿Qué hubiéramos hecho de nuestras vidas, Señor, sin su paso por este mundo, Señor? ¿Qué hubiéramos hecho, Señor, si su palabra no hubiera tocado nuestros corazones, Señor? No hubiéramos tenido el entendimiento para darnos cuenta, Señor, que a través suyo somos salvos. Tenemos que dar gracias, Señor, por tu cuerpo, Señor, por esta iglesia. Hoy día vemos, Señor, las actividades, vemos distintos ministerios, Señor. Queremos encomendar también, Señor, ante ti a la directiva de las iglesias bíblicas, Señor. Sabemos que es un trabajo arduo. El pastor recién lo mencionaba, Señor, actividades paralelas, la examinación de un futuro pastor, Señor, para hacer crecer tu obra. En fin, Señor, tenemos tantos motivos, Señor. Te queremos pedir por esa directiva, por los cuerpos de pastores, Señor, por los ancianos de nuestras iglesias, por los diáconos, por cada uno de aquellos, Señor, que tiene la voluntad también, Señor, de levantar un ministerio. Sabemos que son acciones que de repente a nuestros ojos son rutinarias, Señor, pero estamos conscientes, Señor, que son un tremendo trabajo, Señor, y que las necesitamos, Señor, en nuestro día a día. Necesitamos a nuestros profesores. Queremos dejar ante ti siempre, Señor, a nuestros profesores, Señor, a nuestros niños también, especialmente a quienes están detrás de los niños, Señor, a los padres, a sus familias, a sus hogares, Señor, para no caer en la rutina, Señor. De repente nos olvidamos, Señor, que no solamente tenemos que llegar acá solamente los domingos, Señor. Tenemos que estar en constante oración, en comunión, leyendo la palabra, Señor, instruyéndonos, Señor, dando testimonio, Señor. En fin, Señor, tenemos que siempre estar predispuestos a continuar con nuestro trabajo. Padre Celestial, queremos encomendar a nuestro país, Señor. Sabemos que han pasado semanas, horas, Señor, difíciles, graves, Señor. Estamos insertos en una sociedad donde realmente sabemos que gobiernan, Señor, líderes, Señor, y personas que están ajenas a ti, Señor, lejanas a ti, Señor, y sabemos que el enemigo, Señor, ronda, Señor, en este mundo secular, y más que nunca ahora, Señor, queremos pedir que tú intercedas, Señor. Nosotros podríamos dar gracias, Señor, porque tenemos un templo, un lugar físico, Señor, tenemos la oportunidad de reunirnos, Señor, sin ser apremiados, Señor. Pero no sabemos qué tan lejano puede cambiar esta realidad. Tenemos que ir por aquellas autoridades, Señor, que hoy día tienen en sus manos, Señor, el poder, las decisiones de gobernar, Señor, a nuestro país, Señor, de instaurar el orden, la seguridad, tomar decisiones, Señor. Y tenemos que dejarlas ante ti, Señor. Y por qué no decirlo, para que tú intercedas por ellos, Señor. Si están tus planes, Señor, que ellos escuchan la palabra, que sin duda debe ser así, para que también puedan abrir sus corazones, Señor, tener el discernimiento y sean humildes, Señor, humildes de corazón, Señor, reconocer sus errores también, pero también tener la voluntad, Señor, de tomar las mejores decisiones, Señor. Te queremos pedir también, Señor, por cada una de las familias de nuestra iglesia, Señor. Tenemos múltiples motivos de oración,
tenemos múltiples necesidades, Señor. Hermanos, Señor, miembros de la iglesia, Señor, gente que nos rodea de otras iglesias, Señor, que está atravesando por momentos difíciles, Señor, por distintas circunstancias. Dales el sustento, Señor. Aliéntalos, Señor, sujeta sus corazones. Sabemos que nosotros también como iglesia tenemos que estar unidos, Señor, pedir por nuestros hermanos, por aquellos que están pasando por momentos de dificultad. Sosténelos, Señor, y bendícelos, Señor. También permite, Señor, que nuestra iglesia siga su funcionamiento normal. Veíamos recién, Señor, con alegría que nuestros ministerios, Señor, siguen funcionando, Señor, y eso es por obra y gracia tuya, Señor. Te queremos pedir, Señor, también por el mensaje del día de hoy. Queremos que abran nuestros corazones, Señor, que nos des la bendición, Señor, de abrir el entendimiento, Señor, de escuchar tu palabra y no solamente de llevarnos tu palabra hoy día, Señor, en un instante de tiempo, sino atesorar la palabra en nuestros corazones, Señor, reflexionar con ella, tener el hábito, Señor, también de mantener esta comunión rica, no solamente los días domingos, Señor, sino hacerla perdurar en el tiempo, en la semana, en nuestra vida secular, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a seguir adelante, a no decaer. Te queremos pedir por el predicador, Señor, por el pastor, por nuestra propia directiva, Señor, por nuestra iglesia, por el anciano, Señor, por sus diáconos, para que sigamos haciendo crecer tu obra. Te damos gracias por cada uno de los que estamos acá, por abrir nuestro corazón con alegría. Importante, Señor, agradecerte que hayas permitido que cada uno de los que están acá hayan llegado sin problemas, Señor, y si venimos con alguna aflicción en el corazón, a dejarla delante tuyo y a estar en grata comunión contigo. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermano Rolando, lo dejo en la lectura y posteriormente a nuestro pastor con el mensaje del día de hoy. Buenos días, hermanos. La palabra del día de hoy está en Job, capítulo 19, versículos del 23 al 27. Dice así: ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por esta lectura tremenda, cortita pero potente. Hay versículos, Juan 3:16, por ejemplo, que habla y de alguna manera resume toda la Biblia. Nunca lo corto de un pasaje significa que sea más chico o menor su contenido. ¡Qué imponentes son las palabras de Job para referirse al Redentor! Y una cosa maravillosa que destaca aquí es el término mi. Yo sé que mi Redentor vive. Notemos que Redentor, en toda su Biblia lo van a encontrar que está con mayúscula. Es un nombre propio, llega a ser un nombre propio del Señor finalmente en el Antiguo Testamento. Un Redentor que se levantaría del polvo y haría justicia, le justificaría a él, a Job, que está tratando de defenderse, pero su defensa es insuficiente, como la defensa de todos los seres humanos ante Dios y ante el mundo y especialmente ante Dios, es inoperante. Necesita un redentor, alguien que esté por sobre los seres humanos para que sea justificado. Es tremendo. Tenemos aquí en el libro quizás más antiguo de la Biblia, como se entiende. Claro, Génesis nos habla de acontecimientos anteriores, pero ¿quién fue escrito primero? Se entiende que Job, antes aún que Génesis. Y con una poesía antigua que a veces cuesta entenderla, se dicen aquí cosas maravillosas. Ya está presente desde el
que podríamos llamar primer libro de la Biblia, la idea del Redentor, Redentor con mayúscula. Yo sé que mi Redentor vive. Y un Redentor que al fin se levantará sobre el polvo. Qué llamativo, ¿eh? Qué llamativo. Para mí me resulta prácticamente imposible no ver la resurrección de nuestro Señor escondidita allí en esas palabras. Quizás enclaustrada por mucho tiempo, encriptada por mucho tiempo para los lectores, pero de alguna manera allí está. Las ideas de rescate, las ideas de redención, la idea de redentor se encuentran a través de toda la Biblia. Es uno de los mensajes más importantes y de alguna manera es el centro, el eje de toda la Biblia. Qué importante es el redentor, la redención. Las encontramos, como decíamos, a partir de los libros más antiguos, como Génesis, como Job, indicando así que tras esas ideas hay un profundo y trascendental mensaje que, vuelvo a insistir, de alguna manera constituye el hilo conductor de todas las escrituras, de toda la Biblia, la redención del ser humano. Redención es pagar un precio. Redención es pagar un precio para obtener la libertad de alguien. Redención es pagar un precio para liberar, por ejemplo, una propiedad puesta en prenda. No solo se aplica a seres humanos, sino que también para cosas. Una propiedad perdida en una crisis financiera que alguien empeñó. Bueno, el Redentor es el que la rescata. Eso se ve mucho en el Antiguo Testamento. Es pagar un precio para rescatar una vida de alguien que está en poder del enemigo y va a ser ejecutado. Y se junta el dinero para pagar ese precio y dejar en libertad, redimir a esa persona. Es pagar un precio para liberar, rescatar el linaje de alguien, algo que está más allá de las cosas. El linaje de alguien, y lo vamos a ver un poquitito más en detalle después, es restituir el honor que ha sido robado. Implica muchas cosas la redención. La idea de redención se encuentra a través, como decía, de toda la Biblia. Esta tremenda declaración de Job recién leída, él habla ya de su Redentor. Job estaba cansado de luchar con sus amigos para darles a entender que sus desgracias no correspondían a pecados explícitos que él hubiese realizado. No, y el otro le decía, no, Job, es que hay algo, es que hay pecado, es que hay, y le daba, y toda la gente lo acusaba, ni la gente más menospreciada, aún la gente más menospreciada del pueblo, dice, los muchachos, bueno, que de mala vida. Todos lo miraban en menos. Nadie lo redimía, nadie se levantaba para recuperar su honor. Y vienen estos grandes amigos, los mejores amigos de Job, y también continúan achacándole, diciendo, no, Job, es que tú tienes pecado, no, Job, es que hay problemas en ti, no, Job, es que. Ay, ¿quién me redimiera? Dice Job. Pero no lo dice así en un sentido pesimista, lo dice con certeza, lo dice con seguridad. Yo sé que mi Redentor vive y al final, aunque no sea en esta vida, aunque sea después de muerto, lo veré con mis ojos. Qué linda está aquí la idea de la resurrección, la idea de la vida más allá de la muerte para el creyente, para el justo. Tenemos la redención tan claramente en el Cordero que sustituyó a Isaac. ¿Se acuerdan? Cuando iba a ser sacrificado allí en el monte, que se entiende que es el monte Moriah, el mismo monte donde posteriormente fue levantado Jerusalén, el templo, etc. ¿Se acuerdan? Estaba a punto el cuchillo de caer sobre él y el Señor le dice, detén tu mano, ahí está el Redentor del joven, un corderito atado entre las zarzas. El Redentor. Tenemos el Cordero Pascual. Qué imagen más grande de redención y de Redentor. Ese Cordero era el Redentor, fue el Redentor de cada primogénito de Israel, y no solo de Israel, como veíamos el jueves, sino también de Egipto. Si un corderito había muerto y su sangre había sido puesta en las casas, el ángel de la muerte pasaba de largo por ese lugar. Y la vida del primogénito de esa casa, que había en esa casa,
quedaba liberada, era redimida porque otro había muerto en su lugar, un cordero había muerto en su lugar, era un redentor. Ahí está también la imagen, tremenda, potente. Y de ahí, como recordamos el jueves, también la idea de Pascua, que viene de Pesach, de pasar, cuando el ángel de la muerte pasaba por las casas esa noche terrible. Qué tremenda esa noche, imagínate. El ángel de la muerte caminando por las calles, miraba a las casas y decía: ahí está la marca de la sangre del cordero, aquí murió alguien por el primogénito, pasaba de largo. Eso es Pascua, pasar, Pesach. Ese es el sentido y de ahí viene la palabra Pascua, pasaba de largo. Así que, y Cristo fue nuestra Pascua. Bueno, algún día vamos a volver a hablar de este tema tan maravilloso. Bueno, en todos los sacrificios legales, el sacrificio por la culpa, el sacrificio por el pecado, siempre había un sacrificio, alguien que moría en lugar de la persona que debía llevar el pecado. El pecado era traspasado a ese corderito, hacia ese animalito, y el animalito recibía la pena que yo merecía por el pecado, es decir, era muerto. Las 6 ciudades de refugio, de rescate del Antiguo Testamento nos hablan todas de redención, de rescate. Y tenemos la gran figura del Goel. Qué importante es ese Goel, el rescatador. ¿Quién es el Goel? Era el pariente cercano. Era el pariente cercano con la facultad de rescatar a aquel que había caído en desgracia. Era una misión muy importante. ¿Se acuerdan que hace 4 años atrás predicamos sobre Ruth y Boaz? Y la historia de Boaz, de Ruth y Boaz, es la historia de la redención, es la historia del rescate. Boaz se torna en el Goel de Ruth, en el Goel de el esposo que había muerto, y levanta descendencia al esposo fallecido. Es una historia muy hermosa, pero que está en función de la idea del Goel, de la idea del Redentor, del que te libera. Por su importancia, ¿no? Y por la trascendencia que tiene este tema para ti, para mí, en lo personal, para este día en que celebramos la resurrección del Señor, nos enfocaremos en este personaje, pues nos ayuda a entender mucho mejor el rol de que nuestro Señor Jesucristo desempeñó en su primera venida. Él vino para ser nuestro Goel, nuestro Redentor. Ese Redentor que esperaba Job. Yo sé que mi Redentor vivo, y al fin, algún día en el tiempo, qué hermoso es esto, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, sí, aunque sea mucho tiempo después, en mi carne de ver a Dios, la idea de la resurrección, al cual veré por mí mismo, dice. Es interesante. Y mis ojos lo verán, y no otros. No estoy hablando metafóricamente, dice Job, estoy hablando literalmente. Aunque mi corazón ahora desfallece dentro de mí, si estoy muy mal, pero mi Redentor, eso es lo interesante, no el Redentor, mi Redentor, mi Goel, el que lucha por mí, el que me redimirá finalmente de toda esta situación angustiosa y hará salir a juicio, a luz, el juicio verdadero. El Goel o Redentor era el encargado de rescatar, como decíamos, a un pariente cercano que había caído en desgracia. Hay tantas maneras de caer en desgracia. Había perdido, por ejemplo, sus propiedades, incluida la propia libertad. Recordemos que cuando tú llegabas a un límite en tus gastos y decías: se me acabó, rompí todo el chanchito, ya no me queda más dinero, no te cómo pagar esta deuda, al final había una salida siempre, y era venderte a ti mismo como esclavo. Y yo me podía vender por una cantidad de años, por una cantidad de tiempo. Y bueno, el único que me podía rescatar era el Goel, un pariente cercano que estuviera dispuesto a pagar por mí. Sí, implicaba pagar. Por eso algunos Goeles se hacían los lesos. Incluida, como decía, la propia libertad.
Cuando el deudor se transformaba en esclavo debido a sus profundas necesidades económicas, ahí solamente estaba la esperanza de que el pariente cercano, ese pariente que había desaparecido, no sé por qué, no, que apareciera el pariente cercano y dijera: yo pago por mi pariente, libérenlo, porque soy su redentor en este momento, su Goel. Así que el rescate que realizaba el Goel es el rescate que podía, y es más, e incluso podemos decir debía realizar. Había una obligación moral, ética, espiritual de realizarla, debía realizarla el pariente cercano. Y hermanos queridos, hay mucha información sobre esto en el Antiguo Testamento, justamente en los libros que a veces no leemos mucho, pero descubrimos que allí hay grandes bases para entender mucho mejor el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el rescate de las propiedades comprometidas lo tenemos en Levítico 25. No vamos a leerlo ahora porque sería extendernos y extendernos mucho. Pero en Levítico 25, de los versos 23 al 25, por ejemplo, encontramos referencias a este tema. El rescate de la persona comprometida al servicio de esclavitud que mencionábamos recién. También lo encontramos en uno de los libros quizás que menos leemos y por eso sabemos poco normalmente de ello. También Levítico 25, 47 al 49. El rescate de la descendencia. Esto es más complejo. Cuando no existía descendencia, como en el caso justamente de Ruth y su esposo, que murió el esposo sin dejar descendencia. Entonces, el Goel, en este caso, tenía la obligación de casarse con la viuda para levantarle descendencia al muerto. Eso está en Deuteronomio 20, 5 al 10. Era una situación compleja y existía la posibilidad de rechazar esto. Es decir, ¿sabes? No, ya que los hijos que voy a levantar, si me caso con ella, van a ser realmente de mi pariente muerto, ¿no? De alguna manera se va a considerar como de él. Y no, bueno, si había algún problema interno, la persona podía rechazar, pero tenía que exponerse a ser despreciado por la gente. Recibir, y esto era algo quizás más simpático, una labor del Goel, porque el Goel también podía recibir las deudas que el pariente fallecido tuviera. ¿Qué quiero decir con esto? Si a la persona le debían una cantidad de dinero, pero murió antes de recibirla, bueno, el Goel podía recibirla también. Esto en Levítico 6:1 aparece. Y otra cosa que era bastante compleja, pero muy común en tiempos del Antiguo Testamento, especialmente mientras más atrás nos vamos, el Goel debía vengar la muerte de su pariente si éste hubiese muerto premeditadamente. En este caso, al Goel se le llamaba Goel Hadam. Goel Hadam, que significa vengador de sangre, de acuerdo a Números 35, 19. Otro de los libros que no leemos mucho. Ahí está este tema, el vengador de sangre. Es decir, si a mi pariente me lo mataban, yo tenía prácticamente la obligación de ser el ejecutor de la pena de muerte para aquel que lo asesinó. Si hubiese sido un accidente, ¿qué existía? ¿Qué alternativa? La justicia de Dios está en todas partes. Estaban en las ciudades de refugio. Entonces, la persona que mataba al otro por accidente iba corriendo a la primera de las ciudades de refugio que encontrara. Habían 6 en todo Israel para este fin. Y allí era cuidado hasta un día de juicio, que se realizaba un juicio para ver si realmente era inocente, pero ahí no podía ser tocado. Ahí no podía ser tocado. Y bueno, todas estas cosas realizaba el Goel. Es interesante notar, como decía adelante, cómo el término Goel se aplica a Dios mismo desde pasajes tan antiguos como en Job 19:25, así como muchos pasajes posteriores al mismo rey David, como en Isaías 44:6, 47:4. La función del Redentor, y también lo dijimos delante, es tal en Dios que pasa a transformarse en un nombre propio.
por lo cual se escribe en mayúscula casi en todo Isaías, donde aparece ni más ni menos que 13 veces la idea del Goel. 13 veces, y siempre que aparece con mayúscula. Por ejemplo, Isaías 63, 16 dice: Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, punto y coma, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Está en mayúscula y se le considera como un nombre permanente del Señor, el Redentor. En este caso, el Redentor de Israel, el cuidador, protector, el pariente cercano de Israel. Si alguien toca a Israel, por eso dice la Escritura, es como tocar la niña de los ojos del Señor. Ahí llega el Goel rápidamente como el vengador y hace justicia en medio de los pueblos que lo han agredido. Considerando ahora nuestra perspectiva respecto a Dios, nuestra perspectiva respecto al pecado, la esclavitud, la redención, podemos puntualizar lo siguiente. Una historia muy conocida por todos nosotros, porque es la historia nuestra. El hombre fue creado absolutamente libre y carente de todo pecado. Dice la Escritura, al referirse al término de la creación, cuando el hombre ya estaba creado, que todo lo hizo Dios bueno, y no solo bueno, sino que agrega otro término: bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Luego todos sabemos la desobediencia de nuestros primeros padres nos llevó a quedar atrapados en manos de un amo cruel y despiadado, llamado, yo sé que muchos piensan que voy a decir Lucifer, Satanás, no, pecado. El pecado es nuestro primer amo. ¿Por qué pecas? ¿Por culpa de Satanás? Muchas veces Satanás está a kilómetros de distancia. Es porque tu naturaleza pecaminosa te hace pecar. Quedamos atrapados en el pecado. Y también, por supuesto, en manos de un amo cruel y despiadado que manipula y trabaja con el pecado, un esclavista por excelencia llamado Satanás, obviamente, también. Pero no siempre, no pongamos a Satanás en primer lugar, el hombre primero pecó. Y al pecar, bueno, ahí vino este esclavista que dice, se aprovechó de las circunstancias y tiene bajo control también al hombre. El apóstol Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, y hay una palabra aquí muy interesante, vendido al pecado. Romanos 7:14. Vendido al pecado. Término que describe la condición humana cuando Dios aún no ha intervenido en nuestras vidas. Es la condición natural del hombre que nace antes de encontrarse con Dios. Y si no se encuentra con Dios, es la condición eterna del hombre, vendido al pecado para siempre. Es esa triste condición de siervo, de sometidos, de vencidos, de perdidos. Porque hay un amo que no te va a soltar jamás con tus fuerzas, ni con tus obras, ni con todo lo que tú hagas, con todo lo que tú hagas. Solo si hubiera un Goel, podría ser liberado. Lo terrible es que la condición del hombre es bien complicada. La condición del hombre natural. Fíjate que llega a ser un esclavo sin posibilidades de redención. Y te voy a decir por qué. Pues todos los parientes cercanos, todos los que podrían ser goeles, son también esclavos. Por lo que no hay pariente que pueda realizar la función de goel, la de redimir entre los hombres. Por eso ni un hombre puede salvar a otro hombre. Por eso maldito el hombre que confiara en el hombre. Todos esos términos tan fuertes, porque ni un hombre te puede salvar. No puedes encontrar un goel entre los hombres. El apóstol Pablo lo explica a la iglesia de Roma diciendo, por cuanto todos pecaron, todos, es decir, ¿dónde vas a encontrar el goel si están todos bajo la misma condición? Y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Así es, todos los seres humanos requieren de un goel, pero todos están en la misma condición. ¿Quién me librará del pecado? El apóstol Pablo lo exclama en un momento de una forma muy, de esa condición esclavizante.
¿Quién nos va a liberar del esclavista que es Satanás? ¿Quién nos va a liberar del temor a la muerte y tantas cosas de las que somos esclavos cuando nacemos y desarrollamos ya nuestra vida? Pero estamos todos en el mismo hoyo. Y no hay nadie arriba del hoyo para decir, yo les lanzo una cuerda para que sacarlos de a uno. No, pues estamos todos en la misma condición. Entonces, nos miramos unos a otros y decimos, ¿puede ser tu amigo él? Sí, claro, ¿y cómo te voy a sacar? Tendría que estar allá afuera para sacarte. Es como los peces, un poco, se han visto en el... Siempre lo he visto como una imagen bastante cruel realmente. Cuando uno va al supermercado y ve un acuario con peces o con langostas o con mariscos, ¿no es cierto?, vivos. Y a diferencia de los acuarios de casa, en que uno los trata muy bien, qué sé yo, y los tiene y mueren de viejos, los animalitos ahí están para ser exhibidos, para ser comidos. Ah, me gusta ese, te sacan la langosta y te la llevas a la casa. En algunos incluso de los pescaditos, con una red te sacan este otro y te los llevas a la casa, fresquito, fresquito. Pero así estamos nosotros, estamos vivos como esos animalitos en el supermercado, pero el destino ya lo conocemos. No hay rescate, no hay goel. Somos como las langostas en el supermercado. El Salmo 49 es un salmo que me fascina. Y alguna vez he predicado solamente de ese salmo porque es el salmo del enigma, el salmo que habla del gran enigma. Ahí se nos declara un enigma, el cual dice en buenas cuentas, la redención del hombre es imposible. Sin embargo, dice el salmista, yo estoy confiando, pues sé que seré redimido. Y en buenas cuentas muy parecido a lo que dice Job. ¿Quién entre los hombres me puede redimir? Pero yo sé que hay un Redentor más allá que los hombres, más allá de los hombres, como dice el Salmo 49 de alguna manera. Pues bien, ocurre algo maravilloso, amados hermanos, y eso es lo que nos reúne y nos permite seguir reuniéndonos aquí en la iglesia. Ocurre algo impensable, pues una persona, cuando tú miras y como te digo no ves ningún goel, una persona inimaginable de pronto se transforma en nuestro pariente. Alguien que está más allá y que no está en el hoyo con nosotros. Y al transformarse en nuestro pariente se transforma en nuestro goel y lo hace voluntariamente. Esa es la encarnación de Cristo. Cristo se encarnó para ser nuestro goel, para ser nuestro pariente cercano. El autor de la epístola a los hebreos lo dice de esta manera. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo, para hacerse nuestro goel, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y aquí está el término que estamos manteniendo como hilo de unión, y librar o redimir a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 14 y 15. Así es, Cristo se hizo nuestro goel y para hacerse nuestro goel tuvo que participar de carne y de sangre, tuvo que humanarse, tuvo que hacerse hombre, porque de otra manera no podía ser nuestro pariente cercano. Por ello la encarnación y por ello su carácter de siervo, sin pecado, pero se hizo siervo para acercarse más a nosotros y poder empatizar completamente con nuestra condición caída y poder ser un efectivo goel nuestro, un efectivo redentor. El redentor de Job estaba en la tierra. Oh, Job no, jamás quizás supo que sus palabras, cuando dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Qué lindo, Job, ¿sabes que tus palabras sí fueron escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Job, la estoy leyendo de un libro. Qué lindo.
Lo que dice Job se cumplió, su anhelo, su deseo y su certeza. Jesucristo, hablando de esta condición de Goel, lo dice de esta manera: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate. Volvemos a encontrar la palabra importante, el rescate. El Goel es el que rescata. Rescate por muchos, o dar su vida como rescate por muchos. Eso vino a ser el Señor, el Goel perfecto. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice en la primera carta: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual, mire qué hermoso, se dio a sí mismo en rescate por todos. Primera Timoteo 2, 5, 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. El Goel juntaba sus pesitos, capaz que hasta en algún momento haya tenido que pedir el mismo prestado a otro, porque valía la pena rescatar esa propiedad, por ejemplo, de rescatar de la esclavitud a su pariente. Y todo se hacía con oro y con plata. O sea, fundamentalmente las monedas que se utilizaban en aquel entonces, de oro y de plata. Pero nuestro Goel no usó oro, nuestro Goel no usó plata, sino su sangre. Se cuenta, porque esta situación de rescate se ha dado mucho en la historia secular también, que cuando Ricardo Corazón de León, el famoso rey de Inglaterra, aunque era más francés, creo que estuvo 3 veces en Inglaterra nomás, volvía de la tercera cruzada, ocurrió algo muy importante. Salió vivo de la cruzada, pero al regreso fue prisionero. Hecho prisionero no de aquellos con los que fue a pelear, sino con de Leopoldo V, duque de Austria. Y Ricardo Corazón de León estaba allí a merced de este duque, y este duque dijo: ¿quieren ustedes de vuelta a Ricardo Corazón de León? Muy bien, páguenme 100.000 marcos. Ofreció 100.000 marcos. 100.000 marcos que costaron mucho juntar. Si tratamos de igualar, estoy averiguando un poco, esto corresponde a 5 veces el ingreso anual de la corona inglesa. O sea, una cantidad de dinero enorme. En esos momentos difícilmente ese dinero estaba, porque es 5 veces lo que la corona recibía al año. Y dicen que, bueno, habían varios postulantes que podrían haber tratado de ayudar, pero el Papa no quería nada con Ricardo Corazón, así que le dijo: déjenselo nomás. El príncipe regente tampoco quería nada, porque mientras Ricardo no llegue, yo estoy súper bien. Todos tan contentos con que Ricardo estuviera prisionero que nadie quería pagar el rescate. Finalmente la historia cuenta que fue su madre la que pagó el rescate, juntando dinero de por aquí, juntando dinero por allá. Y es una historia, bueno, entretenida también al mismo tiempo, porque así como ella juntaba el rescate, habían otros que le estaban pagando al duque para que no aceptara el rescate y lo mantuviera allí, porque no querían tener. Pero bueno, finalmente la madre logró conseguir los 100.000 marcos, esa cantidad enorme, 5 veces el presupuesto, imagínate, de la corona, y pagó el rescate y soltaron a Ricardo Corazón de León, y pudo volver en gloria y majestad. Y ahí se cuentan tantas historias, ¿no? ¿Te acuerdas de Robin Hood, con Ivan Hood? Hay muchas historias después, la fantasía crea muchas cosas. Pero bueno, conociendo casos no tan antiguos, bueno, 1100 tiempos de las cruzadas, ¿qué se usó? Una cantidad enorme. Es uno de los rescates más altos que se ha considerado en la historia. Se logró, pero con oro y con plata. Este rescate, mientras tanto, requería otra cosa. En la epístola a los Colosenses se deja aún más claro el precio de la redención. ¿Con qué se pagó entonces? ¿Con qué pagó este Goel mi redención, si no era con oro y con plata? Dice en Colosenses 1, 13 y 14:
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, y esta es la palabra que buscamos siempre, redención por su sangre. Ese es el precio. Por su sangre, el perdón de pecados. Qué maravilloso precio. Sublime precio. Imposible. Se fija, en la condición del hombre decíamos que estaban todos en la misma condición, nadie podía pagar. Pero imagínate que un hombre hubiese salido del hoyo para ayudar a salir a los demás. Lo más que podría haber presentado es oro y plata. Pero se necesitaba la sangre preciosa de nuestro Señor. Así que no solo es el tema del Goel, sino del precio. Un segundo tremendo tema. El Espíritu Santo también utiliza al apóstol Pedro para recalcar esta enseñanza cuando dice, y hermanos, nos dice a nosotros, lo dice a la iglesia, por favor, y recordémoslo esto todo el tiempo, no solo en Semana Santa, sabiendo que fuisteis rescatados, ahí está la palabra clave, rescatados. ¿De qué? De vuestra vana manera de vivir, una manera vana, es decir, sin contenido, pero no solamente las cosas que se hacen, sino que una vida que no llevaba a nada, llevaba a la condenación, llevaba al infierno. La cual recibisteis de vuestros padres, claro, la herencia natural. Pero dice, ¿con qué fuimos rescatados? No con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Qué maravilloso el lenguaje de Pedro, porque hace la comparación y dice, no, ustedes no somos rescatados con oro o con plata, eso no hubiera servido para nada, ni todo el oro ni la plata del universo, sino con la sangre preciosa de Cristo. Además, el tema no solo era de la necesidad de un Goel, sino del precio, con qué se va a pagar la libertad del hombre. Hermanos, sin querer extenderme, y con mucho respeto y temor, siempre he visto que hay mucha más profundidad en las palabras aparentemente sencillas del Señor cuando le dice tu padre, tu madre y tus hermanos están aquí esperándote. Y Él dice, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Él vino a hacerse nuestro pariente. Mateo 12, 49 y 50. El rey David dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ese se transformará en mi pariente. Salmo 27, 10. Aún en lo que concierne a la función de Goel como vengador, Cristo la asume también. Y nos dice por medio del apóstol Pablo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor en Romanos 12, 19. Él es nuestro vengador. Concluyamos ya nuestra meditación de hoy. De cualquier redentor, de un redentor común, incluso de la madre de Ricardo Corazón de León, solo se espera que pague el precio de un rescate, luego del cual eres libre, pero el rescatador no es tocado en lo personal. La mamá de Ricardo no vertió una sola gota de sangre y aunque la hubiera vertido no hubiera servido de nada. No obstante, para nuestro rescate eterno, nuestro rescatador tuvo que dar su vida y derramar su sangre para que la redención fuera efectiva. Y se requirió finalmente de un broche de oro para entender que todo había salido perfecto y que la redención era completa. Y ese broche de oro es la resurrección. Qué importante es la resurrección. Si no resucitaba, nuestro Señor invalidaba el precio del sacrificio, pues habría implicado que algo había fallado y que no había alcanzado el precio. Y por lo tanto no habría salvación. Se invalidaba el pago. Pero nuestro Goel resucitó, eso es lo maravilloso, y hoy vive para garantizar que nunca más Sergio será vendido al pecado
y la perdición, pues gozo de eterna redención como la gozas tú. Y si no la tienes, acércate al Señor, porque Él quiere ser tu Goel. Termino recordando una vez más las maravillosas palabras de Job. Yo sé que mi Redentor vive, y nosotros también lo sabemos. Y al fin se levantará sobre el polvo. Nosotros vimos que se levantó de la tumba para testificar de una obra perfectamente completa, que después a la vez se ratifica la ratificación, porque con la venida del Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo significando que todo fue perfecto. Si no, no hubiera venido el Espíritu Santo a formar la iglesia. Padre Celestial, te damos gracias por el Goel, Señor, el Redentor que enviaste sin merecerlo, Señor, nosotros. Te damos gracias por el precio que pagó, Señor. Y te damos gracias porque hay testimonio, Señor, con la resurrección de que la obra fue perfecta, Señor. Y nos da seguridad de nuestra salvación, de nuestra comunión contigo. Y te pedimos, Padre Celestial, que abran los ojos de todas aquellas personas y te pedimos especialmente por los que están cerca nuestro, que aún no ven, Señor, su necesidad de redención, la necesidad de un Goel, la necesidad de un precio que ya fue pagado. Ayúdanos a ser efectivos, Señor, en nuestro mensaje, en entregar este mensaje maravilloso a los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor, por el tremendo mensaje. Qué tranquilidad, ¿no es cierto? Saber que fuimos redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, vamos a ir cerrando nuestro culto del día de hoy. Pongámonos de pie con mucha alegría. Domingo de Resurrección, así que tenemos muchos motivos para dar gracias y estar con el corazón alegres. Vamos a entonar el himno número 57 y después vamos a tener un minuto de oración para despedirnos. La tumba encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y espero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, ya venció, Y con gran poder resucitó, del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a gloria a Dios, Dios. el Señor resucitó. De guardas escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, ya venció, y con gran poder resucitó, vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, Gloria a Dios, gloria a gloria a Dios, Dios. el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Ya venció, y con gran poder resucitó, del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para
Padre Celestial, agradecidos, Señor, porque sabemos que vives para siempre con nosotros, Señor. Pagaste el rescate, Señor, por cada una de nuestras vidas, Señor, por nuestras almas. Señor, llévanos de retorno a nuestros hogares, Señor, con el corazón en paz, en tranquilidad, con gozo, Señor. Y con el enorme desafío también, Señor, de ir a rescatar a aquellos que hoy día todavía no te tienen en su corazón. Señor, te damos gracias por este culto, Señor, y que tengamos una excelente semana. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.